Hola YouTubers y futuros YouTubers. En este video te contaré lo que hicimos en este canal para llegar a los 100,000 suscriptores en menos de un año. Este canal inició el día 24 de enero de 2020 y hemos alcanzado la cifra de 100,000 suscriptores en poco menos de un año. Esta cifra es muy importante para nosotros, ya que representa a 100,000 personas que han confiado en nosotros para ayudarles en su camino por YouTube, y eso es algo que no tenemos cómo agradecer. Es por eso que hoy te contaré más sobre las estrategias que hemos seguido para alcanzar esta meta y que probablemente te ayuden a alcanzar las tuyas. Eso no significa que vas a crecer mágicamente después de ver este video, pero espero que te ayude a entender un poco más sobre lo que hay detrás de un proyecto como este, así que toma nota. Planeación. Aunque el canal surgió a finales de enero del 2020, es un proyecto que veníamos planeando con meses de anticipación. Para ser más exactos, en octubre de 2019. Anteriormente, yo había logrado conseguir 50,000 suscriptores en mi canal principal en un año y formaba parte de un pequeño grupo de YouTubers de mi ciudad donde les brindaba consejos con relación a la optimización de sus canales, ya que había dedicado algunos años a estudiar sobre SEO y la plataforma de YouTube. Este proyecto surgió como un desafío para demostrar que, enfocándose y trabajando de la manera correcta, se podía iniciar un canal desde cero y monetizarlo en 3 meses, todo de forma orgánica. Cabe mencionar que jamás he usado mi canal principal para promocionarlo. Además, si lo hiciera, en lugar de ayudarme, me perjudicaría bastante, ya que son temáticas completamente diferentes y a la audiencia de mi canal principal no le interesa ser youtuber. Una vez aclarado este punto, vamos a ver cuál fue el proceso de planeación y qué es vital para el éxito de un proyecto. Lo primero y más importante en este punto era realizar un estudio de mercado para encontrar a nuestro público específico, analizar a nuestra competencia, saber qué es lo que ellos estaban haciendo y encontrar un diferenciador. Debemos de buscar a los canales que son referencia en el sector, pero más importante aún, encontrar a tu competencia directa, que son los canales que hablan de tu mismo tema pero que no son grandes, ya que de ellos podemos aprender muchas cosas. Una vez que tenemos esto definido, realizamos un mapa de contenido, el cual consiste en dibujar un círculo en el centro de una hoja, la temática principal de lo que trataría nuestro canal, y desde ese círculo crear categorías y después cada una de esas categorías dividirlo en subcategorías. Después en temas y subtemas, hasta segmentar el contenido a sus partes más pequeñas y tener un panorama general del sector. Una vez que tenemos este mapa, el siguiente paso es identificar cuáles son las áreas de oportunidad donde hay menos competencia y que nos ayudarán a entrar al sector. Esto es muy importante al realizar la planeación de los videos, por eso es algo que veremos más adelante. Con esto ya tendríamos definido quién es nuestra competencia directa, quiénes son las referencias del nicho, conoceremos mejor cuál es el perfil de nuestro público objetivo y tendríamos un panorama general de nuestro sector dividido por categorías que más adelante nos permitirán crear nuestro contenido de forma fácil y organizada. Así que es momento de avanzar. Desarrollo de marca. Esta parte también es conocida como branding y es súper importante dentro de la planeación, ya que será lo que te va a definir y te dará identidad. Representa todos los elementos que rodean a tu canal y está compuesto de 5 elementos principales. Naming. Esto se basa en encontrar el nombre ideal para tu canal. Debemos elegir algo que sea simple y fácil de recordar, o como hicimos nosotros, que elegimos el nombre a base de una investigación y usamos un concepto que está ligado a la temática y que además es un término de búsqueda. De esta forma vamos un paso adelante de la competencia. Arquitectura de la marca. Es muy importante que los elementos que componen tu canal representen la temática a la que estás enfocado y uses todos los recursos a tu alcance para generar identidad. Por ejemplo, en este canal tenemos bastantes elementos que hacen que la gente nos identifique, desde el logotipo, banner, el tipo de letra que usamos, la intro del canal, la música de fondo de los videos y por último, un trigger psicológico que te demostraré justo ahora. Quiero que leas en tu mente lo siguiente.
Te aseguro que muchos seguidores del canal no lo leyeron con su voz, sino con la voz oficial del canal. Déjame un comentario si a ti también te pasó. Identidad de la marca. Representa lo que queremos proyectar con nuestro canal hacia los demás, conectar el concepto con el público a quien va dirigido. Por ejemplo, la esencia de este canal es conectar con las personas que quieren crecer en YouTube o que tienen problemas para entender el funcionamiento de la plataforma y todo lo que la rodea. De esa forma, hacemos que se identifiquen con nosotros, ya que han visto el proceso de este canal desde cero. Eso refuerza la confianza en el proyecto. Para que me entiendas mejor, te pondré un ejemplo muy simple. Imagina que buscas un canal que te ayude a bajar de peso y encuentras dos que llaman tu atención. En uno de ellos te enseña una persona que está en forma y el otro canal es de una persona con sobrepeso. ¿Cuál elegirías? La respuesta es muy obvia. La persona que está en forma conecta mejor con lo que buscas, a menos que la persona con sobrepeso sepa jugar bien sus cartas, porque también podría sacar ventaja de eso. Podría usar su canal para mostrar el proceso de cómo logra bajar de peso y conectaría con un público específico muy interesante. ¿Te das cuenta cómo todo depende de la perspectiva que lo veas? Aquí es donde te toca preguntarte a qué tipo de personas quieres llegar. Posicionamiento de la marca. Esto es algo que se va construyendo poco a poco y representa la autoridad que vamos ganando dentro de nuestro sector. Al inicio no podemos obtener esto, ya que al ser canales pequeños, la gente no confía en ti ni en tu proyecto, pero conforme vas creciendo, vas ganando autoridad dentro de tu sector hasta poder convertirte en una referencia. Fidelización de la audiencia. Este sin duda es el punto más importante, ya que debemos de entender que el éxito de un canal se basa en su audiencia. No sirve de nada tener millones de suscriptores si nadie ve tus videos. Esto es algo que pasa con mucha frecuencia y es porque los youtubers se olvidan que el canal también pertenece a su audiencia y debemos involucrarlos, hacer que se sientan parte del proyecto. Nosotros, por ejemplo, hacemos transmisiones en vivo donde intentamos ayudar a creadores de todas las categorías y tamaños, aunque eso perjudique las analíticas del canal. Además, brindamos asesorías cada semana a grupos pequeños sin costo todos los sábados. Para potenciar este aspecto, analiza de qué forma puedes estar más en contacto con tu audiencia y aportarles el mayor valor posible. El objetivo de desarrollar un branding acertado será extender el canal en el sector, posicionarlo como un referente y ubicarlo en la mente de la audiencia de forma directa o indirecta. Una vez que desarrollamos la marca, el siguiente paso es enfocarse en el contenido, planificar bien los primeros videos, hacer una estrategia para conseguir esos primeros suscriptores. Pero ya hice un video donde te muestro cómo hacerlo y te lo dejaré aquí arriba. Además, en la descripción y primer comentario para que lo veas. Si tu problema es conseguir esos primeros suscriptores. Todo esto fue el trabajo previo que nosotros tuvimos que realizar antes de lanzar el canal al público y que mucha gente no conoce. Una vez que teníamos todo estructurado, era momento de lanzar el proyecto y para lo cual fue necesario desarrollar toda una estrategia que creo es importante que conozcas. Crecimiento progresivo. Esto es algo que te ayudará a enfocar tu canal a un aspecto en específico, dependiendo de la fase del crecimiento en que se encuentre. No puedes iniciar un proyecto y visualizarlo en el futuro lejano. Tenemos que aprender a fijar metas a corto plazo y hacer una estrategia para cada objetivo en específico. En lugar de iniciar y pensar en hacerte rico y famoso en 3 años, plantea metas reales en un periodo de tiempo corto. Por ejemplo, llegar a 100 suscriptores en un mes. Después que definiste el objetivo, hay que trazar el camino para conseguirlo. Una vez que consigues esta meta, planteas la siguiente. Los objetivos que nosotros planteamos para tener un crecimiento progresivo fueron: 1. Conseguir 100 subs en el primer mes, aunque terminamos consiguiendo 200. Aquí usamos estrategias de cross-platform, etiquetas y títulos de cola larga para el posicionamiento. Creamos playlist desde el inicio usando los videos de otros youtubers para que comenzaran a generar vistas y que más adelante aprovecharíamos. Además de esto, buscamos comentarios en videos de otros creadores más grandes que no respondían a su audiencia y respondíamos aportando valor. Y por último, el punto más importante de todos fue comenzar a generar comunidad.
hacer que la gente se sintiera parte del canal. Por ejemplo, con nuestros primeros suscriptores iniciamos un grupo de WhatsApp que hasta la fecha está vigente, pero es privado, ya que si entran más personas sería una locura y se perdería el objetivo. También comenzamos a organizar pequeños cursos gratuitos a través de transmisiones en vivo privadas. Teníamos muy pocos espectadores, pero también podíamos aportar mucho más valor y generar cercanía con esas primeras personas que confiaron en nosotros. Jamás ocultamos el número de suscriptores sin importar que tuviéramos muy pocos, ya que con esto nuestra comunidad podría ver el desarrollo del canal paso a paso. Segundo objetivo, generar 500 suscriptores en el segundo mes para comenzar a realizar transmisiones públicas, pero nuevamente terminamos duplicando esa cifra obteniendo 1000 suscriptores. Para nosotros era más importante enfocarnos primero en generar una base de audiencia antes de acumular tiempo de visualización. Con esto nuestras transmisiones tuvieron una buena recepción desde el inicio. Ojo, no significa que sea malo hacer transmisiones si tienes pocos subs, solamente te cuento la estrategia que nosotros seguimos en el canal. Tercer objetivo, acumular las 4000 horas de reproducción en el tercer mes. Para cumplir este objetivo nos centramos en dos aspectos clave. ¿Recuerdas que en el primer objetivo te mencioné que creamos playlists usando videos de otros youtubers más grandes que nosotros? Pues para este momento esas playlists ya estaban generando un tráfico interesante y estaban posicionadas, así que lo único que hicimos fue quitar los videos de los otros youtubers y agregamos los nuestros. De esa forma teníamos playlists con tráfico que nos generaron bastantes horas y además, como ya teníamos una buena base de audiencia en las transmisiones en vivo, juntar esas 4000 horas fue muy fácil. Con esto cumplimos el objetivo de monetización en un canal desde cero en solo 3 meses. A partir de este punto implementamos nuevas estrategias, las cuales hemos ido explicando poco a poco en todos los videos y transmisiones que hacemos. Esto con la finalidad de mantener el crecimiento exponencial del canal y que te comparto en este video. Autoridad de nicho. Después de que un canal ha despegado y tiene un crecimiento constante, es momento de enfocarse en abarcar áreas más grandes de su sector para poder convertirse en una referencia. Aquí lo importante siempre es trabajar de afuera hacia adentro. ¿Recuerdas que en la planeación hicimos un mapa de contenido donde las orillas representan los temas más específicos de nuestro nicho? Pues una vez que logras posicionarte para temas muy específicos, debes comenzar a competir por temas más generales. Al hablar de temas más competidos notarás que es más difícil posicionarse, pero si sabes cómo impulsar tus videos, esto no será problema. Para eso necesitaremos crear un ecosistema de crecimiento. Esta es, en la actualidad, la estrategia que usamos para seguir creciendo y se basa en crear una estructura de contenido donde los videos de alta competencia impulsan a los más pequeños o específicos y estos a su vez mandan tráfico a otros videos o playlists, las cuales están encabezadas por los videos más populares y todo el contenido se encuentra conectado. Esto puede sonar muy complicado, pero para hacerlo simple, basta con analizar a dónde quieres que vaya el usuario que está viendo de tus videos. Aún así, más adelante haré un video específico para enseñarte cómo crear un ecosistema de crecimiento que sea efectivo para tus videos. Obviamente hay muchas más cosas que hemos hecho para alcanzar este objetivo y un video no alcanza para hablar de todo esto, así que espero que nos sigas acompañando en este viaje y nos dejes ayudarte a descubrir qué tan lejos puedes llegar. El éxito en YouTube no está determinado por el número de suscriptores, vistas o likes, sino por ser capaz de compartir lo que te hace feliz, y si logras transmitir eso a las personas que te ven, has triunfado. No hay un camino fácil en YouTube, no existe, en verdad, disculpen, no existe, no se puede. Es constancia. Como les dije, si alguien no me cree que esto funciona, por eso estamos creando este nuevo canal de Quiero Ser YouTuber desde cero. No vamos a recomendarlo con nada ni nada, vamos a hacer crecimiento orgánico aplicando todo lo que les voy enseñando y van a ir viendo el crecimiento de esto. Si se dan cuenta, aquí está la gráfica y automáticamente va creciendo poco a poquito, va despegando y cada día va a seguir así. Muchas gracias por ser parte de nuestra familia y como dice mi buen amigo Paul, es sin miedo al éxito, papi.